A ver, chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el curso de lenguaje, ¿no? La temática a trabajar viene a ser el origen e información del castellano, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un breve repaso, chicos, de la clase anterior para poder desarrollar las actividades, ¿de acuerdo? Para recordar todos los contenidos, pues, al respecto del tema y sin dudas vamos a desarrollar, pues, las preguntas de nuestro material, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, ¿quién recuerda algún aspecto, algún punto desarrollado en la clase anterior, por favor, chicos? A ver, ¿alguien recuerda qué puntos hemos desarrollado de en el tema que estamos trabajando? A ver, vamos, chicos, ¿alguien recuerda algo? Vamos, chicos. ¿Nadie? A ver, vamos a Miss, recordar ¿me entonces. puede repetir la pregunta, por A favor? ver, No le escuché bien. qué aspectos de la formación y expansión del castellano recuerdan? Que puedan hacer a manera de comentario, alguna acotación a la clase, ¿no? Antes de iniciar, porque ya habíamos desarrollado, entonces quiero saber qué tanto se ha entendido en la clase anterior, qué aspectos recuerdan del tema desarrollado, chicos. Vimos sobre de qué lugares venían los idiomas, por ejemplo, el latín, el español, el griego y eso. Ya, muy bien. ¿Qué más? Eso en una parte, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Alguien recuerda alguna cosa más, algún aspecto más? Que ciertas palabras seguimos utilizando hasta la actualidad. Muy bien, algunos términos, excelente, chicos. Muy bien, entonces vamos a recordar de manera rápida nomás ciertos aspectos, ¿de acuerdo? Para que podamos trabajar nuestras actividades y el tema quede concluido con esa clase, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar entonces, ¿no? Recordemos algo muy importante sobre el latín, ¿no? Que venía a ser, pues, la lengua que origina o que proviene en diversas lenguas del mundo, no solamente las nuestras. Entonces, conocida como lengua del imperio. Vamos a analizar entonces, ¿no? Al principio nos dice, pues, el latín era la lengua de la ciudad de Roma, ¿no? En las provincias se hablaban otras lenguas también, como el osco y el umbro. Con la expansión de Roma, el latín viene a ser la lengua de toda la península itálica y sus provincias, ¿no? Entonces, la lengua que se llevó a las provincias correspondía justamente al lenguaje popular de los soldados, el latín vulgar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el proceso de la romanización, ¿no? Invasión románica en este caso, que justamente viene a ser el proceso, ¿no? De implantación y aceptación del modo de vida y lengua del pueblo romano. No solamente recordemos, chicos, que es muy separada, se puede decir, ¿no? La lingüística de las culturas, ¿no? En este caso, tiene muchos aspectos que arraigan todo eso la lengua, ¿no? Entonces, costumbres, hábitos, etcétera, de un pueblo. Entonces, de estas lenguas que se hablaban antes de la romanización, solo vamos a conservar, ¿no? El vasco o euskera. El castellano viene a ser un resultado de la evolución del latín en una zona de la península ibérica, España, ¿no? En la actual Cantabria, el norte de Burgos y el sur de Álava. ¿De acuerdo? Entonces recordemos, ¿ven? Estamos empezando de dónde surge la lengua, pues justamente el latín, ¿no? ¿En qué parte del mundo se hablaba originalmente esta lengua? Ahora vamos a ver las lenguas de sustrato, ¿no? Entonces, estas lenguas hispánicas anteriores a la romanización eran la vasca, ibérica, celta, tartesa, fenicia, ligur, ¿no? Muy bien, entonces fueron desapareciendo hasta solamente quedarse el vasco.
a medida que los romanos pues fueron imponiendo el latín como lengua, se podría decir, que todos deberían de manejar en aquellos tiempos. Muy bien, entonces en este mapa vamos a observar, ¿no? Dónde se encuentra la península ibérica, ¿no? Naturalmente habíamos mencionado que los territorios pues se ven enmarcados por la lengua, ¿no? El tipo de lengua que utilizaban en ese entonces también correspondía pues al nombre del pueblo. En este caso, en esta parte se encontraban los celtas, los vascos, los íberos, ¿no? Y pueden ver en este caso también los otros grupos, fenicios, griegos, cartagineses, y también de ellas pues provienen las lenguas denominadas de igual forma que esas culturas. Vamos a ver entonces, jóvenes, vamos a pasar a analizar los préstamos y los topónimos prerrománicos, ¿no? Antes de la implantación de que Roma, pues, se expandiera y podamos utilizar nosotros solamente el latín vulgar, ¿no? Entonces, analizamos en esta parte los préstamos y topónimos prerrománicos. ¿A qué se llama un préstamo léxico, no? Naturalmente son aquellos términos que se han conversado o que se han conservado hasta hoy en día. ¿Cuáles son? Tenemos ahí, ¿no? Barro, arroyo, pizarra, izquierdo, lanza, perro, etc. Y los topónimos naturalmente son nombres de lugar. Topo viene a ser lugar, mimo viene a ser nombres, ¿no? Viene a ser, por ejemplo, Toledo, Segovia, Elche, etc. Vamos a continuar ahora, chicos, ¿no? Empezamos con las invasiones germánicas. Recordemos un hecho histórico, por favor, muy importante, el hecho de querer abarcar mayores territorios en esas épocas, pues era lo más importante. Ahora, una cierta cultura, cuando pues conquistaba un territorio, un determinado territorio, pues tenía que empezar por la lengua, ¿no? Si es que alguien dominaba una cierta lengua, era más fácil lograr esta colonización, vamos a llamarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces todos los territorios, todos los países de esos entonces buscaban expandir sus tierras, ¿no? Ganar territorios, conquistar nuevas tierras. Naturalmente tenían que conquistar también la cultura, ¿no? Y no solamente estamos hablando de los romanos, vamos a ver aquí en algunas culturas, ¿no? Algunos territorios no romanos, ¿no? Bien. Empezamos entonces con las invasiones germánicas, chicos. A ver, vamos a empezar ahora sí con las participaciones de ustedes brevemente. Invasiones germánicas, por favor. A ver, ¿quién pueda participar en esta parte? Vamos, chicos. Yo, mis. Yo mis. A ver, Giampiero Bellis, que levantó la mano. Vamos. Las invasiones germánicas, debido a la decadencia del Imperio Romano a partir del año 409, la península fue invadida por los pueblos germánicos, suevos, vándalos, alanos y visigodos. La lengua latina no sufrió cambios profundos, puesto que cuando llegaron de la Galia los visigodos ya estaban influidos por la civilización romana. Durante este periodo completaron su adaptación a la cultura y lenguas latinas. Durante este periodo la lengua latina empezó a perder su unidad, lo que determinó el nacimiento lento y gradualmente de los dialectos romances que más tarde se convirtieron en lenguas. Muy bien, entonces analicemos, ¿no? Todo el proceso que ha tenido que surgir en estos años. Estamos hablando del siglo V, ¿no? Los años 400, ¿ves? ¿Por quiénes fueron invadidos entonces España? Veamos. Germánicos, ¿no? Suevos, vándalos, alanos y visigodos. En historia ustedes deben estar más o menos enmarcados más en cuanto a este contexto histórico. Entonces la lengua latina pues dice que no ha sufrido cambios muy profundos, ¿no? Pues justamente por la invasión de la civilización romana. Durante el periodo pues justamente adaptaron a la cultura naturalmente sus lenguas, ¿no? A través de la lengua que hemos dicho que es el aspecto más importante.
Muy bien, entonces en esta época analicemos que la lengua latina empezó a perder su unidad, ¿no? Lo que determinó el nacimiento lento y gradual de los dialectos romances, que más tarde pues se van a convertir en lenguas. Justamente también es característica de nuestra lengua, ¿no? Que proviene de estos dialectos románicos. Entonces vamos a ver en este caso los términos de lenguas germánicos. ¿Cuáles son? A ver, voluntario para esta parte, ¿quién quería participar? De las señoritas, ¿había alguien que quería participar, chicos? Ya, ¿tu nombre cuál es? Vamos. Ya, a ver, participe, por favor. Términos de lenguas germánicas. Ganso, espía, guardián, guerra, rico, ganar, parra. Nombres propios. Gonzalo, Alfonso, Álvaro. Topónimos. Burgos, Castrogueris. Muy bien, ¿no? Entonces, lo único que se mantiene, si bien es cierto, chicos, hemos analizado en una parte, ¿no? Que se perdían, pues, las culturas o los estados o los lugares, pero lo que han sobrevivido nos han dejado su huella en el vocabulario español. Entonces, los términos, de todas maneras, esas culturas que por algún motivo que ya estamos conociendo han desaparecido, pues nos dejan este aporte muy importante, el aporte lingüístico, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con los árabes en la península. No estamos hablando en este caso la invasión árabe, ¿de acuerdo? Vamos a ver los árabes en la península. Ahora sí, voluntarios, por favor, hay un chico que quería participar. ¿Cuál es su nombre? Vamos. Ya, a ver. Carguancho, Miss. Ya, Carguancho, a ver, participe, por favor. Daniel. Miss, no. O sea, Vamos, Daniel. ya durante la conquista se fueron constituyendo los diversos reinos cristianos y el latín evolucionó de forma distinta en cada uno de ellos, lo que el nacimiento de los dialectos catalán, navarro o aragonés, castellano, astur, leonés, gallego y mazárabe. Arabismos: álgebra, cifra, alcohol, jarabe, almacén, alcalde, no. A ver, muy bien. Gracias, Daniel. Miren, chicos, ¿no? Entonces estamos ya en esta parte donde los árabes, pues justamente invadieron la península ibérica en los años 711 después de Cristo. Entonces, casi todo lo que vamos a conocer, pues ahora como territorio español, ¿no? Cayó justamente bajo la dominación musulmana, ¿de acuerdo? Entonces, esta cultura, pues ha influido de tal manera que se han formado los pueblos mozárabes. Justamente aquí lo pueden ver, ¿no? Que no eran más que cristianos bajo el dominio de los árabes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles eran los términos que nos han legado, ¿no? Tenemos los arabismos, justamente debido a la cultura que han invadido España, ¿no? Álgebra, cifra, alcohol, jarabe, almacén, alcalde, noria y alfombra. Nosotros si decimos, por ejemplo, ¿qué significa álgebra? Pues vamos a tener que recurrir a la etimología árabe, ¿no? Entonces, ¿de qué proviene para nosotros conocer el significado de esta palabra? Por eso es muy importante en el tema de etimología, nosotros desarrollamos pues el hecho de abarcar conceptos que no solamente son latinos o griegos, ¿no? También son hebreos, como podemos analizar también son árabes y otras lenguas más que han contribuido en nuestra formación de nuestro idioma, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora, chicos, a la aparición de las lenguas romances, ¿de acuerdo? Esta parte es la más importante, por favor, prestar bastante atención. Participantes, por favor, para esta diapositiva, chicos. Lucero Usipuma, por favor.
Ya, Vamos. Miss. Las lenguas romances son aquellas lenguas que proceden del latín. Las lenguas romanas en Europa, francés, italiano, portugués, rumano, sardo, occitano, gallego, catalán. Como veremos más adelante en otras zonas de la península, el latín evolucionó de manera diferente y dio lugar a otras lenguas, el portugués, el catalán y el gallego. Muy bien, ¿ven? Entonces, observemos en esta parte muy importante, ¿no? La expresión justamente de lengua romance o románica proviene de Roma. La expresión significa hablar a la romana, ¿de acuerdo? Muy usada justamente en la época de la influencia visigoda, ¿de acuerdo? Que sirvió para señalar a las personas pues que hablaban algún dialecto del latín vulgar, que aún permaneció vigente, tomando cada vez más su propia personalidad, ¿no? De lugar a lugar en los territorios del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, recordemos, por favor, a ver, chicos, por favor, sus micrófonos. A ver, entonces, al transcurrir, pues, las centurias, ¿no? Estos hablantes a la romana fueron transformándose y adquiriendo su propia personalidad, llegando hasta nuestros días con sus propios nombres. Entonces, si antes nosotros hablábamos pues de estas lenguas, debemos de enfatizar también, chicos, que las lenguas que han aparecido también vienen a ser el castellano, el italiano, portugués, rumano, sardo, romanche gallego, gallego, dálmata, ¿no? Entonces, en general, pues son esas lenguas provenientes del latín, denominadas lenguas romances, y de ahí su denominación, ¿de acuerdo? Continuamos entonces con las lenguas romances. En Europa podemos analizar en este mapa, ¿de acuerdo? No, recordemos siempre en el mapa la forma de botita viene a ser Italia, ¿no? El italiano, el sardo en esta parte, el provenzal u occitano, Provenza, ¿de acuerdo? Tenemos en esta parte el francés, ¿no? El portugués, Portugal, ¿de acuerdo? Gallego en Galicia, ¿de acuerdo? Castellano en España y el catalán, Cataluña en Valencia, Baleares, Andorra y Rosellón. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, en ese mapita, pues, podemos percibir esos aspectos. Ahora vamos a continuar, pues, el castellano en el siglo X. Estamos hablando de los años 900, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ahora en Castilla, justamente con la independización del Reino de León. Me acuerdo que era el rey. Aparecieron los primeros documentos que van a estar escritos ya, propiamente dicho, en el castellano. Entonces, las glosas emilianenses y silenses, que muestran ya algunos de sus rasgos más característicos, es decir, ya centrándose básicamente en la gramática de una lengua muy diferenciada de las demás. Entonces, vamos a ver en esta parte algunas pruebas, ¿no? De tipo documental. Entonces vamos a empezar. ¿Qué venían a hacer pues con las glosas emilianenses? ¿De acuerdo? Empezamos, chicos, a ver algún voluntario, los que querían participar, por favor, en esta parte. Lucero ya participó, Fiorella, a ver, David Joshua Ramírez. A ver, vamos, jóvenes. Las glosas emilianenses son pequeñas anotaciones manuscritas, realizadas en varias lenguas, latín, romance y euskera medieval, entre líneas o en los márgenes de algunos pasajes del Códice Latino a finales del siglo X o con más probabilidad a los principios del siglo XI. La intención del monje copista era probablemente la de aclarar el significado de algunos pasajes del. Muy bien, entonces, lo que nos está mencionando, pues, es tener en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa? Venía a ser pequeñas acotaciones realizadas en distintas lenguas, ¿no? Por eso, justamente, la parte más importante acá, ¿ve? Aclarar el significado de algunos pasajes de los textos en el latín, chicos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar ahora, ¿no? En este caso les está mostrando una imagen de aquellas épocas en los monasterios de San Millán, La Rioja, ¿no?
Muy bien, vamos a continuar ahora el mapa de la península ibérica en el siglo X, ¿no? Estamos observando en el norte la lengua gallego, austroleones, castellanao, que era antiguamente esta denominación del castellano. Vean, chicos, cómo varía. Por eso decimos que los signos lingüísticos vienen a ser mutables, cambian con el tiempo. Ya no decimos castellanao, sino decimos castellano. ¿De acuerdo? Euskera, navarro, aragones, catalán. Y en el sur el mozárabe, y ya hemos explicado por qué la denominación mozárabe. ¿De acuerdo? Vamos a ver en esta parte un ejemplo del mozárabe. Una jarcha, es decir, un género de la poesía popular, ¿no? Del género épico estamos hablando, que venía a ser una exaltación a los héroes, pues, de aquellas épocas. A ver, voluntario, para que lea esta jarcha, por favor. Las primeras manifestaciones, y estamos hablando en cuanto a literatura, ¿de acuerdo? Jair Villar, por favor. Ejemplo de mozárabe, una jarcha, género de poesía popular. Harid vos, hay germani ellas, como contenir el mío mali, si el hábit no vibrello, et volarei demandarí. Decidme, ay, hermanitas, cómo contener mi mal, sin el amado no viviré yo. ¿Dónde iré a buscarlo? Vean, Para, entonces. Continúa, por favor. para el siglo XIV, la región donde se habla el árabe se reduce a la provincia de Granada, en el sureste de la península. Muy bien, estamos hablando básicamente, ¿no? ¿En qué provincia se habla actualmente? En el siglo XIV ya estamos hablando solamente de Granada. Vean, entonces, estas eran de tipo justamente poéticos, ¿no? De temática de romance, estamos hablando, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Por favor, chicos. A ver, vamos a empezar con una de las primeras manifestaciones más importantes, ¿no? Que viene a ser el Cantar del Mío Cid, ¿no? Esta obra, pues, ha sido un legado bastante importante que ha permitido, ¿no? Que nosotros podamos conocer cómo era la literatura de aquella época, ¿no? Y eso que es justamente anónima la obra, porque no se sabe exactamente en qué año ha sido escrita, pero sí sabemos la fecha de su recopilación. Pero ha contribuido de tal manera que nos ha mostrado, sabemos nosotros que como literatura pues no solamente muestra términos o paisajes, lugares, etcétera. Más que ello, pues lo que justamente exalta un tipo de literatura, en este caso el poema del Cid Campeador, el cantar del mío Cid. Entonces, pasa todo un conjunto de hechos que nos enmarca en un contexto histórico. Ahora estamos hablando en un contexto lingüístico, ¿no? Porque estamos estudiando la historia de qué hechos pues han contribuido a que nuestra lengua hoy en día pues tenga tal denominación y pues desde dónde han surgido esas reglas muy importantes en la gramática de nuestro idioma. ¿De acuerdo, chicos? Ahora vamos a empezar mencionando ya el siglo XIII con Alfonso X, el sabio. Qué participación importante tuvo este personaje en la historia de nuestro idioma. A ver, Gian Piero Bellis, por favor. En el siglo III, Alfonso X el Sabio se tradujeron y escribieron en castellano muchas obras históricas, científicas, jurídicas, etc., en la llamada Escuela de Traductores de Toledo. Muy bien, entonces estamos hablando ya desde el siglo XIII, ¿no? Ya estamos empezando a traducir en castellano obras científicas, jurídicas, ¿de acuerdo? En esta escuela. Naturalmente antes, pues, enmarca también un aspecto muy importante en cuanto a la educación, que solo accedían, pues, los que pertenecían a una determinada clase social. No todos, chicos, ¿de acuerdo? Sabemos por historia nosotros qué procesos todavía hemos tenido que pasar
muchísimo para que todos pudieran acceder a la educación. Desde acá ya pues eso se va visualizando. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. El castellano en el siglo XIV. A ver, justamente vamos a mencionar cuando la reconquista de los territorios ocupados por los árabes, ya sabemos qué lengua también se hablaba, avanzó hacia el sur, ¿no? El castellano pues se extendió en forma de abanico por gran parte de la península ibérica. ¿De acuerdo? Vamos a ver en este caso, a ver, los que no están participando, por favor, para darles oportunidad. Liam Zárate Castillo, adelante, por favor. ¿Está Liam Zárate? A ver, vamos a continuar entonces, a ver. ¿Y si lo puedo leer? ¿Tu nombre cuál es? Víctor. Ya, lee, Víctor. Ok. El castellano avanza ganando territorio hacia el sur. El catalán se expande hacia el sur y al Mediterráneo. El gallego se extiende hacia el sur. El astur leones y el navarro aragonés quedaban arrinconándose en las montañas. El mozárabe desaparece y el euskera se sigue manteniendo en el norte. Muy bien, estamos analizando el mapa de la península ibérica, es decir, de España en esas épocas, y cómo va quedando ya con las lenguas, ¿no? Que se han impuesto, que han venido reemplazando netamente al latín. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo va quedando el mapa, por favor, y estamos hablando ya, enmarcándonos en ciertos tiempos, miren, ¿ve? No habíamos mencionado. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a empezar ya en una época de renacimiento, estamos hablando del siglo XV ya, ¿de acuerdo? Estamos hablando del renacimiento después de la Edad Media, chicos, ¿ya? A ver, voluntario, por favor, los que no han participado, a ver, Dan, Fabricio, Taxa. Aquí mis. Ya, participe, por favor. El castellano a partir del Renacimiento. Siglo XV. Humanistas. Se interesan por las lenguas romances. El castellano, lengua nacional. Aparece la primera gramática castellana de Antonio Nebrija. Siglo XVI al siglo XVII. Periodo conocido como los siglos de oro. La literatura en castellano alcanza una gran plenitud y difusión. Enriquecimiento lingüístico, lengua moderna. Siglo XVIII. La Ilustración fomentó la ciencia y la cultura. Obligó a crear neologismos para designar nuevas realidades. En 1713 se crea la Real Academia Española, la RAE, con el fin de perpetuar la pureza de la lengua. A partir del siglo XIX, los cambios que se producen en la lengua ya son poco significativos. Muy bien, entonces ya estamos entrando prácticamente ya en los años 1700, ¿no? Siglo XVIII, ¿de acuerdo? Vamos a continuar entonces, chicos, para poder terminar con nuestras actividades, por favor. A ver, el castellano en la actualidad, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, el castellano viene a ser la tercera lengua más hablada en el mundo. Se habla en España, Hispanoamérica, en varias zonas de Estados Unidos, África, ¿no? El español de América presenta rasgos propios en cada país, pero manteniendo pues la unidad lingüística con el español de España. Vamos a continuar, chicos. Justamente aquí tenemos un pequeño mapa que nos va a permitir, ¿no?, visualizar esta parte. Es el cuarto idioma más hablado del mundo, lo emplean más de 350 millones de personas, ¿de acuerdo? Pero actualmente es considerado ya la lengua que supera los 500 millones de personas hablantes a nivel del mundo, chicos, ¿de acuerdo? Las lenguas de España, pues, el castellano viene a ser la lengua oficial de España. Desde la aprobación de la Constitución en el año 1978 y de los estatutos de autonomía, ¿no? Son también oficiales justamente el catalán, el gallego, el vasco o euskera. Naturalmente, el mismo proceso ocurre en nuestro territorio.
Nosotros sabemos que no solamente hablamos el español, ¿no? También hablamos, pues, diversas lenguas que ya lo hemos estudiado para que se puedan dar cuenta que no solamente ocurre en un determinado territorio, sino en distintos, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a ver más o menos el dialectos del castellano, ¿no? Castellano hablado en las comunidades de Extremadura, Andalucía, Murcia, Canarias, España, presentan rasgos específicos que nos van a permitir, pues, hablar de dialectos del castellano, los cuales vienen a ser entremeño, andaluz, murciano y canario. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿no? Vamos a observar en este mapa los dialectos del castellano de España. Estamos hablando de las variedades septentrionales, las variedades meridionales, ¿no? Las zonas bilingües, áreas donde es históricamente, pues la lengua se ha mantenido, ¿no? El castellano es el nombre de la lengua, ¿de acuerdo? Y andaluz viene a ser un nombre de un dialecto castellano. Vamos a continuar entonces con las actividades de nuestro texto. Por favor, chicos, prestamos atención en esta parte, ¿no? Chicos, vamos a continuar entonces con las actividades de nuestro material, ¿de acuerdo? A ver, vamos a analizar, a ver, las preguntas, ¿de acuerdo? A ver, vamos a analizar entonces las preguntas de nuestro material. Empezamos, chicos, a ver. ¿Cuál viene a ser la letra que concuerda pues justamente con la afirmación correcta? ¿Cuál vendría a ser, chicos? En la primera parte, a ver. El inglés es una lengua romance. Muy bien, excelente, chicos, ¿no? El inglés viene a ser una lengua romance. Continuamos a ver. El personaje que contribuyó, chicos, a la formación y florecimiento del castellano en sus inicios. Vamos. ¿Quién venía a ser? Antonio Alfonso el Sabio. Nebrija. Muy bien, Alfonso X el Sabio, ¿no? Habíamos mencionado que primeramente él ha contribuido, ¿con qué? Pues con las traducciones que se han realizado en distintos campos de científicos, matemáticos, etcétera, ¿no? ¿Cuántos hablantes habíamos mencionado a nivel mundial en cuanto a la lengua del castellano, chicos? A ver, recuerden, también lo hemos mencionado. Vamos, ¿más de cuántos? Más de 500 millones. Muy bien, más de 500 millones. Muy bien, continuamos. La lengua castellano evoluciona a partir del dialecto. ¿Qué dialecto ha permitido que el castellano se pudiera desarrollar, chicos? Ninguna de las anteriores. Muy bien, ninguna. ¿Cuál vendría a ser? A ver. Latino, Miss. Muy bien, el latín vulgar. ¿De acuerdo? El latín vulgar. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Siguiente pregunta. A ver, la primera gramática española fue escrita por ¿quién? Vamos. La E. Muy bien, Elio Antonio de Nebrija. Excelente, chicos. Vamos a continuar ahora. La lengua que más ha aportado en la formación del español, ¿cuál vendría a ser? El latín. Excelente. Actualmente utilizamos 70% de esa lengua, chicos, ¿ya? Se puede afirmar que el Perú viene a ser un país Multilingüe. muy bien, excelente.
Las palabras de origen inglés que enriquecen nuestro idioma se denominan... Americanismos. No. ¿Cómo se denomina? Anglicismos. 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 Inglés. Anglicismos. ¿De acuerdo? La inclusión del artículo como presentador del nombre viene a ser un aporte de qué lengua, chicos. A ver, ¿cuál creen que vendría a ser el que más se adecua a esa contribución? Vamos. La lengua latina. Muy bien, la lengua latina. ¿Por qué? Porque su contribución pues es un porcentaje del 70, ¿no? En nuestra lengua. Entonces, todos los aportes en cuanto a gramáticas pues son provenientes de la lengua latina. Ahora, es cierto, en base de estos enunciados, ¿cuál podríamos aseverar cuál vendría a ser? La cierto? C, Miss. La C. Puede A haber ver. más de un Sí. idioma en un país. Muy bien, puede haber más Sí. de un idioma en un país. Excelente, chicos. Entonces, como pueden ver, tenemos que enmarcarnos, si es que estamos estudiando del origen de nuestro idioma, ¿no? Contexto histórico bastante geográfico, ¿de acuerdo? Jean-Pierre Belis, ¿tiene alguna pregunta o duda? ¿No? No, profesor. Ya. Entonces, chicos, a ver, ya hemos llegado hasta Sí. esta parte, ¿sí? ¿Puede repetir otra vez? ¿De qué aspecto, chicos? ¿Qué pasó ahí? Resolviendo en clase. Miss, la pregunta número 2. A ver, chicos, el tiempo se nos está acabando. ¿Qué pregunta me dices? La número 2. Ya. No, personaje que contribuye a la formación y florecimiento del castellano en sus inicios. ¿Esa? Pues habíamos mencionado. A mí la El uno, primer Miss, por favor. personaje, Alfonso X el Sabio. Muy bien, como su compañera lo mencionó, Gracias, ¿no? Miss. En una primera parte. Excelente, chicos, ¿ya? Entonces, repasen también la teoría. En nuestro material hay algo más de aporte. Lo pueden leer, revisar, complementar la información y el tema. ¿De acuerdo? Un poquito de manera de profundizar el tema. Ahora, chicos, la parte para ustedes a desarrollar viene a ser la parte para reforzar de los ejercicios número 6, pues hasta el número 10. ¿De acuerdo? Lo envían de igual manera, como ya saben, a la plataforma. Y pues estaremos concluyendo hasta esta parte. ¿Hay alguna otra duda o pregunta, chicos? ¿Está claro hasta esta parte? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien, chicos. Entonces, les deseo un buen día. La clase de mañana estaremos continuando con los demás contenidos. ¿De acuerdo? Que tengan un buen día, chicos. Sí, Cuídense chao. bastante. Chao, chicos. Chao, Miss. Chao, chicos. Cuídense. Chao, Miss. Chao, chicos. Cuídense bastante.